Hoy hablaremos de una verdad que cambia destinos a la fe que mueve montañas. Bienvenidos a La Verdad es Cristo. Quizá hoy llegas con peso en el corazón, pero escucha esto: cuando la fe se enciende, Dios abre camino donde no lo hay y lo imposible empieza a retroceder. Este momento no es casualidad. El Espíritu Santo quiere recordarte que tu fe no nace de ti, nace de Jesús, y en Él todo puede transformarse. Prepárate, hoy tu montaña puede comenzar a moverse. Amados hermanos, qué alegría encontrarnos una vez más. Hoy quiero hablarles de una llave poderosa que abre las puertas del cielo a la fe. No una fe cualquiera, sino una fe viva, activa, que no se rinde aunque las circunstancias digan lo contrario. Fíjense qué interesante. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús nos hace una promesa increíble. Él les dijo a sus discípulos: han por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Piensen en esto por un momento. El Señor no nos pidió una fe gigantesca del tamaño de una montaña. No, nos pidió una fe verdadera, genuina, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, porque lo que hace grande a la fe no es su tamaño, es el Dios todopoderoso en quien la depositamos. Es la calidad, no la cantidad. Es la certeza de que nuestro Dios es fiel. Entonces, ¿cómo se ve esta fe en la vida diaria? El primer punto es clave a la fe. No mira el problema, mira la promesa. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos da la definición perfecta. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tienes fe, no estás negando la realidad, no estás pretendiendo que el monte no existe. Ves el diagnóstico del médico, ves la cuenta bancaria en rojo, sientes el dolor de la pérdida, pero eliges conscientemente creerle más a Dios que a ese diagnóstico, más a su palabra que a tus sentimientos o a la lógica humana. Quizás hoy el monte frente a ti se llama escasez, se llama enfermedad, soledad o desesperanza. Pero recuerda siempre esto: Dios tiene la última palabra. La fe levanta su mirada por encima del monte y la fija en el Dios que mueve montañas. Ahora, el segundo punto es igual de importante. A la fe se demuestra caminando. No es una idea abstracta, no es solo una declaración verbal. El libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, nos lo recuerda con una claridad contundente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin acción es como un cuerpo sin espíritu. Fe no es solo decir yo creo. Fe es dar el paso aunque no veas el puente completo. Pensemos en Pedro. Él no caminó sobre el agua porque fuera un experto nadador o porque de repente desafiara las leyes de la física por sí mismo. Él caminó sobre el agua porque escuchó la voz de Jesús que le dijo: ven, y confió. Su fe se convirtió en acción, en un paso fuera de la barca. Así también tú y yo, el Señor nos llama a dar ese paso en obediencia, a lanzar la red de nuevo, a perdonar a quien nos ofendió, a empezar
ese proyecto. Y cuando das ese paso, verás cómo el Señor pone el suelo firme bajo tus pies. Y tercero, la fe se fortalece en la prueba. Nadie quiere pasar por pruebas. Es natural. Pero Dios las usa para nuestro bien. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que escuchas, que lees, que meditas en la palabra, es como si estuvieras alimentando el músculo de tu fe. Dios no te dejó solo en este camino. Las pruebas no son un castigo, son entrenamientos para tu fe. Son el gimnasio del espíritu. Porque una fe que nunca es probada no puede ser perfeccionada. Es en el fuego donde el oro se purifica. Es en la tormenta donde aprendemos a confiar plenamente en el capitán de nuestra barca. Así que en medio de la dificultad, aférrate a su palabra, porque es ahí donde tu fe crecerá más fuerte. Ahora, quiero que profundicemos un poco más, porque esta fe que mueve montañas es la misma fe que nos reconcilia. ¿Alguna vez has sentido esa distancia, ese muro invisible entre tú y alguien a quien amas? Esa sensación de que la relación se rompió y no sabes cómo repararla. Es doloroso, ¿verdad? Pero peor aún, ¿has sentido alguna vez esa distancia con Dios? Como si fueras un extraño para Él, como si tus oraciones no pasaran del techo. Esa sensación de vacío, de estar desconectado, la Biblia la identifica claramente. El pecado nos hizo extraños y enemigos de Dios. No es solo sentirnos mal, es estar realmente separados de la fuente de la vida, del amor y de la paz. Pero hoy quiero que te sumerjas conmigo en la noticia más gloriosa y liberadora del Evangelio. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22, nos revela la solución divina para esa terrible distancia. Escucha bien esta maravilla: y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. La palabra clave aquí es reconciliar. Esto va mucho más allá de perdonar una deuda. Reconciliar es restaurar por completo una relación rota. Dios no solo canceló tu pasado pecaminoso, Él trajo paz donde antes había guerra entre tú y Él en la cruz. De Cristo no fue solo un evento histórico que recordamos en Semana Santa. Fue una transacción espiritual y emocional profunda, eterna. Dios mismo, en la persona de Cristo, tomó la iniciativa de cerrar la brecha que nosotros habíamos abierto. Él hizo la paz, no esperó a que tú pudieras hacerla. ¿Entiendes lo que esto significa para ti hoy? Significa que tu relación con Dios no depende de tu desempeño, de si tuviste un buen día o un mal día. No depende de cuánto lo sientas o no lo sientas. Tu relación con Dios se basa sólida e inamoviblemente en la obra perfecta y completa de Jesús en la cruz. Así que cuando te sientas lejos, cuando la culpa te quiera condenar y susurrarte al oído que no eres digno, recuerda esto: Él ya hizo la paz
La guerra terminó. Y mira cómo termina el versículo, con un propósito glorioso. Dice que lo hizo para presentarte santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Ese es tu nuevo estado. Esa es tu verdadera identidad en Cristo. Ese es tu destino eterno. Él no solo te trajo de vuelta a casa, sino que te está limpiando, te está restaurando, te está preparando para vivir plenamente con Él para siempre. Así que, hermano, hermana, la fe que mueve montañas es la misma fe que te reconcilia con Dios. Es la fe que acepta esta verdad. Esa fe te recuerda cada día que ya no eres un enemigo, sino un hijo amado, una hija amada. No importa cuán roto o distante te sientas en este momento, la cruz fue suficiente. Jesús ya pagó el precio, ya abrió el camino, ya hizo la paz por ti. Él solo te pide que creas, que confíes, que te acerques a Él, tal como estás. Acompáñame en una oración. Padre amado, gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias porque cuando éramos tus enemigos, Cristo murió por nosotros. Hoy, con un corazón agradecido, aceptamos la paz que nos ofreces a través de la sangre de Jesús. Te pedimos que quites de nuestra mente toda sensación de enemistad o distancia y nos permitas vivir en la gloriosa realidad de la reconciliación. Aviva nuestra fe, Señor, y ayúdanos a caminar cada día como tus hijos amados. Declaramos que por tu cruz toda montaña se mueve, toda ocupa o cae, y toda distancia se acorta entre tú y nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte con este tiempo de palabra y reflexión. Recordar la obra de Cristo en la cruz cambia por completo nuestro diario vivir. Que esta palabra de vida te acompañe durante toda la semana y que tu fe siga creciendo cada día hasta mover las montañas en tu vida. Esto es En tu Gracia, palabra de vida. Bendiciones abundantes para ti y para toda tu casa.